Sean todos bienvenidos a este material de apoyo de la unidad 1 correspondiente a la asignatura Lenguaje de Programación 2. Muy bien, entonces vamos a estar viendo lo que nos indica el gráfico. Veremos los tipos de objetos contenedores en Java Swing. Bien, entonces para ello vamos a hacer uso de la herramienta NetBeans. Este IDE de programación es el que estaremos utilizando para realizar las prácticas. Muy bien, entonces nos vamos a lo concreto. Vamos a visualizar lo que sería nuestra unidad de trabajo. Esta sería nuestro panel principal y vamos a crear un nuevo proyecto para realizar estas prácticas. Ok, entonces le damos aquí a File, New Project y vamos a crear un proyecto Java Application. Vamos a darle a Next. Vamos a dejarle a ver como un nombre, le asignamos un valor aquí y le doy finalizar. Ok, esta es la estructura que nos crea un proyecto creado dentro del IDE de programación NetBeans, y dentro de esta carpeta, dentro de este paquete, vamos a estar insertando los objetos que vamos a estar utilizando, que en estos casos son los contenedores. Entonces existen varios tipos de contenedores. Hay dos principales que son el JFrame, el JDialog, y luego vienen otros como el internal frame. También tenemos el JPanel, entre otros que estaremos desarrollando en esta práctica. Ok, entonces vamos a ver nuestro pequeño gráfico. Lo primero que vamos a desarrollar entonces es el JFrame. Ok, entonces vamos aquí, le damos un clic derecho, New, y agregamos este tipo de elemento que es el JFrameForm. Esto nos sirve para crear elementos como formularios en donde los usuarios van a interactuar. Entonces el JFrame es un contenedor de elementos en donde van a ir distintos tipos de componentes que nos van a servir para realizar un formulario, y de esa forma el usuario va a poder tener una interacción dentro de una aplicación. Muy bien, entonces vamos a crear este objeto. Vamos a agregarle un valor, vamos a agregarle un nombre y nada más que JFrame, así mismo como se llama. Vamos a darle a Finish y vemos que automáticamente tenemos un panel, y dentro de ese panel no existe nada, no podemos visualizar nada. Si le damos aquí a este botón, al preview, vamos a ver cómo va quedando nuestro formulario. Entonces ya tenemos nuestro primer elemento de tipo contenedor, que es el JFrame. Podemos apreciar que tiene aquí un logo, también tiene esta descripción que es nada más de la vista previa, y tenemos estos botones de minimizar, maximizar y cerrar. Bien, entonces es nuevamente reiterando, esto es un contenedor que van a tener una gran cantidad de componentes. Con esos componentes los usuarios van a poder agregar información, así también como seleccionar, que son componentes que iremos viendo a lo largo de esta unidad. Muy bien, culminamos con este tipo de contenedor en la parte de diseño y vemos el código que se generó al realizar el diseño. Entonces en el NetBeans, el IDE de NetBeans nos da esa propiedad de crear gráficamente los objetos, en este caso un formulario, y automáticamente se van generando el código necesario para esto. Entonces, haciendo un breve repaso del código, aquí tenemos el paquete LP2, que sería nuestro paquete LP2, y luego ahí se inicializa el tipo objeto JFrame con esta estructura.
tenemos aquí el init component. Esta función de Java es una función que inicializa todo aquel objeto que se encuentre dentro del formulario. Podemos inspeccionar su contenido, podemos presionar la tecla control y vemos que cambia de aspecto, y le podemos dar un clic normal, el clic del lado izquierdo, y vemos que nos lleva a esta línea en donde se encuentra todo el código necesario para llamarle a este objeto de tipo panel. Bien, entonces aquí vemos que inicia una clase privada llamada initComponent, y este initComponent tiene un setDefaultClose que vendría a ser esos botones de cerrar. Estamos inicializando en ese lugar. Luego aquí tenemos las propiedades del mismo, como el ancho y el largo que va a contener. Bien, entonces de esta forma se instancia y lo que tenemos como resultado es este panel. Muy bien, continuamos con el siguiente panel. Nuestro siguiente panel nos dice que es el JDialog. Entonces vamos al JDialog. Igual que el anterior, vamos a darle un clic derecho, New, y tenemos aquí este elemento de tipo JDialog. Entonces vamos a darle ahí un clic, vamos a llamarle directamente JDialog, le damos a Finish, y ya vemos que es un objeto bastante similar al anterior. Si observamos, no tiene ninguna diferencia sustancial, pero a la hora de ejecutarlo, a la hora de compilarlo, sí vemos una pequeña diferencia. Entonces, este es el objeto. Vamos a ejecutar este JDialog. Para ejecutar un proyecto o un formulario, en este caso, vamos a compilarlo con el clic derecho y la opción que dice Run File, o podemos presionar también Shift y el botón F6. Entonces con eso automáticamente me va a compilar y me devuelve el resultado. Ok, entonces aquí tenemos el resultado del JDialog, y vamos a hacer lo mismo con el JFrame. Entonces vamos a ejecutarlo y ahí tenemos el JFrame. Vemos una diferencia en el JFrame. Podemos tener estos botones de minimizar, maximizar y cerrar, mientras que en el siguiente tenemos el JFrame y el JDialog. Entonces vemos que son dos contenedores. La diferencia está en que uno no se puede maximizar, no puede cambiar de tamaño ni minimizarlo. Entonces este tipo de formularios o este tipo de contenedores generalmente son utilizados para los formularios, y este tipo de contenedores, que son los JFrame, también son utilizados para formularios, pero para un poco casos más específicos, como ser un acceso, unas credenciales de acceso a un sistema, o también el menú principal de un sistema es utilizado generalmente este tipo de elementos. Indistintamente se pueden utilizar los dos, pero tenemos ese pequeño ejemplo para diferenciar en qué caso utilizar uno u otro elemento. Entonces el JFrame, el que tiene estos botones, utilizamos en los casos como un acceso al usuario y un menú del sistema. Y en todos los demás casos, en todos los demás formularios, utilizamos este tipo de elemento que es el JDialog. Muy bien, entonces hasta aquí estos dos tipos de contenedores, y a continuación vamos a ver otro que es uno que generalmente también es muy utilizado dentro de Java, y es el JPanel. Vamos a ver, entonces creo que es el JPanel. Voy a fijarme un momento en mi imagen. Bueno, vemos que es el internal frame. Ok, el internal frame vamos a utilizar directamente ya una que tenemos hecho,
el JDialog y vamos a incrustar en este tipo de elementos. Entonces este tipo de elementos de contenedores encontramos aquí donde dice swing container y ahí es en donde vamos a encontrar este elemento que es el internal frame. Entonces vamos a capturar ese elemento, lo arrastramos y vamos a soltar dentro de nuestro panel principal. Y aquí vemos cómo tenemos el panel de tipo internal frame. Entonces, ¿en qué caso he utilizado el internal frame? En el caso de que se desee mostrar un mensaje como un mensaje emergente al usuario en ciertos tipos de casos. Entonces vemos la ejecución de esto, vamos a ejecutarlo nuevamente y veremos el resultado. Ahí está, este sería el resultado y esto podemos minimizar, mover, podemos cerrar, etcétera. Entonces tiene estas opciones el internal frame. Muy bien, terminamos con esto, con el internal frame. Vamos al siguiente, que sería el JPanel. Bien, el JPanel es un elemento utilizado frecuentemente para crear una mejor estética en un formulario. Entonces voy a cerrar esto, vamos a abrir uno que ya tenemos hecho también, que es el JFrame, el primero que habíamos hecho, y vamos a utilizar ahí un JPanel. Entonces generalmente se utiliza el JPanel para distribuir los componentes. Entonces, por ejemplo, tengo en este sector de arriba un tipo de componente y aquí abajo, por ejemplo, puedo tener otro tipo de componente, grupos de componentes. Entonces vemos que esto es un panel y tiene diversas propiedades que vamos a estar estudiando y aplicando esto dentro del desarrollo de la unidad, pero vemos básicamente qué es lo que podemos hacer con él. Le podemos dar aquí en propiedades, clic derecho, vamos hasta propiedades y vemos un montón de propiedades. Entonces podemos agregarle una propiedad. Para de ejemplo tenemos aquí el border, vamos hasta este botón y le voy a agregar un pequeño título con este que está aquí. La última opción tenemos el titled border y vamos a agregarle ahí una descripción. Entonces, título de un panel. Podemos ver también que podemos cambiarle color, podemos cambiarle tipo de fuente, la orientación. Entonces para hacer una pequeña diferencia, vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a justificar a la derecha. Ok, le damos ok y le damos a close. Ya vemos ahí cómo tiene un borde y ese borde tiene un título. Entonces aquí abajo teníamos otro, podemos aplicarle otra propiedad a esto para continuar con nuestro ejemplo. Por ejemplo, le podemos poner otro tipo de borde, vamos a ponerle un border, vamos a ponerle el segundo, esto que está aquí, le damos a ok, close y vemos como tenemos los objetos de tipo panel y son generalmente utilizados para separar bloques dentro de un formulario. Ok, hasta aquí entonces con el JPanel. Vamos a ver por último, el último que nos queda es el JTabPane. ¿Sí? Esto es un elemento también bastante utilizado. Vamos a ver, voy a crear un nuevo JDialog o JFrame, cualquiera de los podría ser. Vamos a crearle uno frame y esto va a ser el último ejemplo. Okay. Le dejo el nombre por defecto. Esto también podemos volver a cambiar el nombre simplemente seleccionando, damos clic derecho y tenemos aquí la opción de change, a ver, edit. Perdón, edit es para irnos al código. Le podemos dar directamente la tecla F2 y con eso nos ahorramos cualquier tipo de inconveniente y agregamos el nombre a este elemento. Entonces le vamos a agregar JTabPane.
me pregunta si deseo aplicar eso, le digo que sí y eso va a cambiar el nombre. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este tipo de elemento. Este tipo de elemento es un contenedor de paneles. Bien, entonces lo que nos da es un aspecto de pestañas en donde podemos tener varios tipos de elementos o secciones dentro de un formulario gracias a este elemento. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a soltarlo aquí, vamos a agrandarlo, vamos a dimensionar hasta el espacio que queremos que ocupe. Podemos hacerlo un poco más grande. Y como les había comentado, esto es un contenedor de paneles, entonces tenemos que ir agregándole paneles y esto van a ir actuando como pestañas. Aquí me dio un error, el panel se fue adentro, un panel también puede ir adentro, pero también puede ir arriba, entonces lo soltamos ahí, ya tenemos un siguiente panel y etcétera. Entonces en este tipo de objetos podemos tener un montón de otros objetos. Esto podría ser eh, un formulario que tenga ciertos pasos y que cada paso debe ser culminado para que luego pase al siguiente. Entonces esto es un pequeño ejemplo de en donde podemos utilizar este tipo de elementos. Muy bien, es aquí entonces nuestro video de introducción a los contenedores.